Vamos a dar inicio a la prédica de esta semana. Estamos hablando del temor a Dios. En este mes hemos estado predicando lo que es el temor a Dios. Este tema es bien importante. Son temas que son tan importantes que la Biblia decenas, centenas de veces repite esa frase: temor a Dios. En el Antiguo Testamento, en todos los libros, en el Nuevo Testamento se repite constantemente esa pequeña frase o ese mandamiento o esa parte de ser hijos de Dios, el temor a Dios. Y la semana pasada vimos la escritura de Isaías. Estuvimos hablando de Isaías 11:5. Esa escritura dice el Señor, estaba hablando, Dios estaba hablando a través del profeta Isaías, y él le daba le decía, o sea, del tronco de David, o del tronco de David sí nacerá un retoño. Y entonces decía: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por apariencia ni tomará decisiones basadas en rumores. Fíjense lo que está diciendo. Si ustedes tienen allí su Biblia o tienen allí cómo verla, dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y utiliza una regla, una regla ortográfica bien interesante. La escritura utiliza 2 puntos. El Espíritu del Señor reposará sobre él, 2 puntos. No es punto y seguido, no es punto y coma, no son puntos suspensivos, es 2 puntos. ¿Por qué? Porque va a hacer referencia a lo que es el Espíritu de Dios. Y nos dice cuál es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene consejo, tiene poder, tiene conocimiento. Pero el Espíritu de Dios tiene temor. El temor no es del hombre. El temor es una cualidad de Dios. A veces creemos que Dios nos está ordenando o nos está poniendo un mandamiento que tengamos temor, pero no es un mandamiento, es una cualidad de los hijos de Dios. Es una cualidad de su Espíritu. Por eso pone 2 puntos, o no puntos suspensivos. Está haciendo referencia cómo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene todo, pero tiene temor. A ver, ¿Dios tiene temor? Sí, lo está diciendo la Escritura, que Dios tiene un temor. Por lo tanto, esa cualidad reposa sobre sus hijos también, porque sus hijos tienen el mismo espíritu. ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando está diciendo que sobre él depositará el Espíritu estas cualidades del Espíritu? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Mesías, sobre quien él iba a depositar todas esas cualidades. Él es el primogénito de todos nosotros. Él es el primogénito de todos nosotros. El primero que iba a tener todo esto era él. Es bien interesante cuando vemos los capítulos anteriores de Isaías, cómo el pueblo de Israel había desobedecido y estaba pasando tiempos bien difíciles por su desobediencia. Había sido destruido Jerusalén, habían sido perseguidos, el rey de Asiria los perseguía. Era bien interesante, y Dios, o sea, está hablando en el capítulo 11 y en los capítulos anteriores cómo el pueblo era perseguido, azotado por sus desobediencias, por su falta de temor. Y el Señor avienta esta escritura inmediatamente y dice: del árbol, del tronco de la familia de David nacerá esto, y llevará este espíritu. Y habla del temor de Dios, como diciendo el Señor, fíjense lo que dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Esto a mí me quitó una gran carga de mi vida. Dios a este pueblo no lo estaba haciendo responsable, no le estaba exigiendo una cualidad especial.
Él estaba diciendo: yo sé que son pecadores, yo sé que fallan, yo sé que tienen todos esos defectos, yo sé, mi reposo está en mi hijo. Sí, a veces nosotros queremos llevar cargas que no nos pertenecen, agradar a Dios al 100%, ser súper agradables, y cometemos errores y fallamos y decimos: no, ya el Señor ya no está conmigo. Pero Él no se alegra ni reposa en nosotros, Él se alegra y reposa en su Hijo. Y nosotros, por medio de su Hijo, le somos agradables, no por medio de nosotros, sino por medio de su Hijo, que Él se alegró y Él descansó en su Hijo. Entonces, esto es hermoso, cómo nos quita esa carga y nos dice: pero una cualidad especial de mi Hijo es esta, que Él se deleita en el temor. No se deleita en sabiduría, no se deleita en conocimiento, en poder, en nada. Él se deleita en el temor. Deleite, Él se alegra, Él está gozoso en el temor. Entonces, esa es la importancia del temor a Dios. Pero si vamos, quiero que pasemos a la escritura de esta semana, que es el Salmo 33. En el Salmo 33, David empieza a dar una descripción de lo que es el temor a Dios, bien interesante. Dice David: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio que los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa, entonen alabanzas con decacordio, canten una canción nueva, toquen con destreza, den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena esta la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo. Tema toda la tierra al Señor. Esto es bien interesante, hermanos, lo que está hablando David sobre este salmo, lo que está hablando el salmista. Es muy bonito si nosotros vemos un poquito más el contexto y nos vamos a un salmo antes. ¿Qué estaba hablando David en un salmo antes? En un salmo antes él dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren sus pecados. Oh, qué alegría, dice, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren sus pecados. ¿Qué estaba haciendo Dios al revelarle a Isaías que iba a nacer una promesa, que iba a nacer un vástago, que iba a ser de su agrado, que iba a cumplir con todos los requisitos, que iba a tener el espíritu de él? Los estaba liberando de la carga del pecado. Él les estaba diciendo: son libres del pecado, pero les falta el temor, su desobediencia. Lo que ustedes son, necesitan entender que hay alegría en aquellos que se les ha perdonado la desobediencia y a quien se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el calor del verano. Finalmente le conté todos mis pecados al Señor y ya no intenté de ocultar mi culpa. Le dije: confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonarás. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Y en el 33 dice que todos los justos canten.
¿Qué es lo que nos está hablando David? Él está diciendo que no es lo que somos, sino la situación en la que estamos lo que nos hace alegres, lo que nos da felicidad y lo que nos da gozo. No es quienes somos, somos pecadores, estamos en mundo en pecado, pero la situación que por medio del Hijo de Dios tenemos es una situación de perdonados. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha muerto por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros, nos limpió. Y David estaba alegre, estaba gozoso, se sentía alegre y gozoso. ¿Por qué? Porque él recordaba cuánto Dios le había perdonado. En una semana más o menos, ¿cuántas veces a la semana recuerdas cuánto Dios te ha perdonado? Cuando nosotros recordamos cuánto Dios nos ha perdonado, nos vamos a ver que las ofensas de nuestros hermanos son muy poquitas, son muy simples para lo que se nos ha perdonado. Las ofensas son tan pequeñas, lo que mi hermano me ofende es tan pequeño para lo que el Señor ya me perdonó. Esa es la clave para aprender a perdonar. La ofensa es más grande. La ofensa que te hicieron es más grande que lo que se te perdonó. Mi esposa puede fallar, mis hijos pueden fallar. La ofensa de ellos es más grande que lo que Cristo me perdonó. No. Entonces, ¿por qué me voy a poner mis moños yo? Si Cristo, la forma, lo que Dios me perdonó es más grave que la ofensa que mi hermano me ha hecho, que la ofensa que mi esposa me ha hecho, que la ofensa que mi hijo ha hecho, que las fallas. Entonces, David está recordando su situación de pecado, está recordando cómo él vivía en el pecado y cómo ese pecado fue perdonado. Cuando nosotros recordamos el pecado que se nos perdonó, el gozo y la alegría del Señor vienen y el temor del Señor vienen. ¿Qué pasó con David? David era un hombre que había fallado gravemente, había hecho pecados graves, serios, infidelidad, muchas cosas muy graves. Y cuando él dice: yo le confesé todos mis pecados al Señor, y cuando se los confesé, Él me los perdonó. Por lo tanto, dice en el Salmo 33, por lo tanto, canten al Señor con alegría ustedes los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que Dios nos perdonó todo. Mientras nosotros no recordemos cuánto se nos perdonó, mientras no recordemos cuánta justicia recibimos de parte de Dios, cuánta misericordia recibimos de parte de Dios, mientras nosotros no estemos recordando eso, ¿saben qué? No se puede desarrollar el temor a Dios. David ve esto y dice: yo soy justo por lo que Dios hizo por mí. Yo soy justo porque me perdonó, porque tuvo misericordia de mí. Y como justo estoy alegre de alabar al Señor. Estoy alegre de que me dé la oportunidad de cantarle, de alabarle, de gozarme en Él, de decirle: Padre, tú eres grande, tú eres poderoso. Con toda tu grandeza, con todo tu poder, bajaste hasta este miserable hombre y tuviste esa humildad de venir y rescatarme del lodo y sacarme y levantarme y darme una nueva vida. ¿Quién es el hombre para que te fijes en él? Y dice David: entonen
cánticos de alabanza al Señor, alegres al Señor, al son de arpa, con decacordio. Usen instrumentos, lo que tengan a la mano para alabar al Señor. Prepárense para cantar al Señor. Y lo dice, canten una canción nueva. Ya. Dejen de cantarse lo mismo todos los días. Debemos todos los días cantar una canción nueva al Señor. Los justos cantamos una canción nueva. ¿Por qué cantamos una canción nueva? Porque el pasado ya quedó atrás. Ya no cargamos con el pasado. El pasado ya no lo perdonó el Señor, pero tienes que perdonarte tú todo el pasado. Tienes que tener una nueva vida. Dice, en Cristo somos nuevas criaturas. Hay una nueva vida. Aprendamos a vivir todos los días una nueva vida. Dios todos los días nos da algo nuevo. De hecho, hay personas que me dicen, es que el evangelio es aburrido. Hombre, el evangelio es una aventura. A mí no me aburre, es una aventura. Todos los días Dios presenta algo nuevo. Todos los días trae cosas nuevas. Todos los días son retos nuevos. Todos los días se manifiesta a través de esos retos y vemos toda la gloria y la grandeza de Dios en cada situación que Él presenta. Entonces dice, la palabra del Señor es justo, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y lo dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge con un cántaro las aguas de los mares y junta las vasijas y junta en vasijas los océanos. Y de allí viene el temor. Si nosotros vemos el contexto de la vida de David, vamos a ver que él es un hombre descendiente de Isaí, descendiente de Caleb, descendiente de Judá. Es un hombre que cuando Dios le habló a Moisés y le reveló las tablas y le habló y le dijo, estos son los mandamientos, estas son las escrituras, todo esto que en el libro de Deuteronomio, todo esto que tus hijos, que los padres enseñen a los hijos, que enseñen todo, es todo lo que yo les he dejado. ¿Qué era lo que Dios le había dejado al pueblo de Israel? Le había dejado el Pentateuco, los libros de Moisés, el Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, Levíticos y el libro de Números. Son los 5 libros que escribió Moisés. ¿Qué creen que estudiaba David? ¿Qué creen que le enseñó su papá? Esos 5 libros. Por eso, si ustedes ven lo que está diciendo, por la palabra del Señor fueron creados todos los cielos, ¿es una ocurrencia de David? No, no es una ocurrencia. Él está haciendo referencia al Génesis. Él recoge en cántaros los océanos, el agua de los mares y junta las vasijas de los océanos. ¿A qué está haciendo referencia? Al Génesis, al Éxodo que abre el mar. David no está hablando de un Dios imaginario. Sí, nosotros podemos crear dioses imaginarios. David está hablando del Dios de las Escrituras. David está haciendo referencia que el que merece el temor, el que infunde temor, el que tiene toda la grandeza, es el Dios de las Escrituras. Porque ¿cómo no temerle? Imagínense, dice, por la palabra del Señor fue creado todo. Por la palabra del Señor fue creado todo. Con un cántaro, Él recoge las aguas de los mares. Imagínense la grandeza de lo que está hablando de David. David está hablando de la grandeza del Señor. Este Dios que habla en las Escrituras es el Dios que nos perdonó,
Es el Dios que tuvo misericordia de nosotros. Es el Dios que se acercó a nosotros. Es el Dios que nos está restaurando. David está hablando de libros que se escribieron muchísimos años, siglos antes de él, por medio de Moisés. Pero él está diciendo: ese mismo Dios del Génesis es el mismo Dios de mi tiempo. Él no estaba creyendo en un Dios de la historia, sino estaba creyendo en un Dios del tiempo. Él estaba viendo cómo Dios, ese Dios que había creado, había hecho la creación en 7 días, ese Dios que habría abierto los mares, ese Dios que del polvo sacó al hombre, ese Dios que cada día iba haciendo la creación, no es un Dios de letras, sino es un Dios vivo. Él estaba viendo en su vida a ese Dios vivo. Él estaba viendo cómo se manifestaba en su vida ese Dios vivo, y que ese Dios vivo se había acercado a él para perdonarlo. Y ese Dios vivo, hermanos, el mismo Dios del Génesis, el mismo Dios que abrió los mares, el todopoderoso, el que levantó a Lázaro, el que hizo que caminara el cojo, el que hizo que cayera fuego cuando Elías estaba teniendo guerra con los Baales. Ese mismo Dios poderoso, hermanos, es el mismo al que le adoramos. Es el mismo que te habla a ti. Es el mismo que está aquí en las Escrituras. Es el mismo. Puedes sentir el temor que David sentía. Puedes llegar a sentir ese temor que David sentía cuando se acercó a él este Dios. Pueden llegar a sentir el temor, decir: ese que creó en 7 días la creación está aquí conmigo. Ese que puede recoger los mares en un cántaro camina a mi lado, me habla. Ese mismo, cuando yo leo las Escrituras, yo estoy platicando con él. Pero también es el mismo que dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es el mismo que dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece. Aquel que no hace lo que yo le digo se parece a un hombre. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Pero es un hombre necio, insensato. ¿Qué es un hombre insensato? Es un hombre que no razona, es un hombre que no piensa, es un hombre que solo se deja llevar por sus emociones. Son las personas que se dejan llevar y que solo hacen y no les importan las consecuencias ni nada. Esa es la insensatez. Dice: pero les voy a decir a quién se parece el hombre que construye sobre la roca. ¿Qué es más fácil, construir sobre la arena o sobre la roca? La roca. Hay que trabajar, hay que aferrarnos, hay que rascarle para abajo, hay que escarbar, hay que confiar en el Señor. Dice: ¿a quién se parece? Se parece a un hombre, el que hace lo que yo les digo, se parece a un hombre prudente que construyó sobre la roca. Obedecer al Señor, a nuestra carne, no es fácil. ¿Qué necesitamos qué es lo que nos empuja a esa obediencia? Algo que Él ya nos dio, hermanos: el temor. Su espíritu de temor ya está en nosotros, pero es como cualquier don, hay que ponerlo en práctica.
El que le dan don de profeta y no profetiza nunca, nunca lo va a desarrollar. El que le dan don de alabador, don de adorador, pero nunca se para a adorar y alabar, no lo va a desarrollar. El que tiene don de evangelista, pero no evangeliza, no lo va a desarrollar. El que tiene don administrativo, pero no agarra el dinero para contarlo, no lo va a desarrollar. El don del temor a Dios se debe de desarrollar, se debe de poner en práctica. Dios ya lo depositó. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Conociendo al Señor. Si conocemos toda su grandeza, toda su majestuosidad, les aseguro que el temor es bien sencillo. Recuerden cuánto se les perdonó. Recuerden en cuántos días construyó Dios la tierra. Recuerden recuerden cómo abrió el mar rojo. Recuerden cómo resucitó entre los muertos. Recuerden cómo levantó a Lázaro. Miren a su alrededor los milagros que Dios está haciendo. Miren todo lo que está pasando a su alrededor, y ustedes van a sentir temor. Y no le van a poder decir nunca no a ese Dios. Si le podemos decir no a Dios, tenemos que analizar si estamos creyendo en el Dios de las Escrituras. Al Dios de las Escrituras está bien difícil que le digas que no. Nuestra vida es de Él. Miren lo que dice Isaías 66:1-2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas las cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y constrictos de espíritu, y a los que tiemblan ante mi palabra. Este es nuestro Dios, el que construyó todo, el que hizo todo, el que tiene toda soberanía, toda grandeza, al Dios al que no tenemos nada que ofrecerle. De hecho, dejemos de estar confundidos, hermanos, queriendo ofrecerle algo a Dios. Más bien, Dios nos da para que le demos. Dejemos de estar tratando de convencer a Dios y permitamos que Él nos llene de su espíritu y podamos hacer lo que Él nos pide. Proverbios 22:3-4 dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Dónde andamos buscando las riquezas? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿Dónde andamos buscando la honra? En nuestro carácter, en hacernos más fuertes. ¿Dónde buscamos la vida? En otras personas, en otras cosas. Pero dice bien claro: la recompensa de la humildad y del temor del Señor es la riqueza. La honra y la vida vienen del Señor, vienen del temor al Señor. Entonces, ya para concluir esto, quiero que veamos el temor del que está hablando David. Veamos cómo David está diciendo que toda la tierra lo tema. Pero ¿por qué es que lo teme toda la tierra? Toda la tierra lo teme por lo que ha hecho por nosotros, por lo que se nos ha perdonado. Y toda la tierra le teme porque Él es el dueño de todo y Él es el creador de todo. Este es el Dios del que habla la Biblia, el que nos ha perdonado toda ofensa
el que ha llevado nuestras cargas, el que subió a la cruz y cargó todos nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros, que nos perdonó, pero también es el Dios creador de todo y es el Todopoderoso. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero que podamos recordar, hacer un recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos nuestros tiempos cuando estábamos en nuestra vida de pecado, cuando estábamos solos, no estaba con nosotros el Señor, no podíamos verlo, no podíamos sentirlo. Si podemos recordar ese tiempo, recordar no solo el pecado de nuestras malas acciones, sino recordar que cargamos el pecado también de nuestros padres, de nuestros antepasados. Ese está en nosotros. Desde Adán y Eva el pecado se viene pasando. Quizás yo no he cometido muchas malas acciones, pero el pecado viene desde allá. Y empezamos a hacer un recuento de todo lo que hay en nuestra familia, todo lo que hay a nuestro alrededor. Es que yo nunca he sido infiel. Bueno, tú no, pero el pecado de infidelidad está en ti. Es que yo nunca he tenido pecados sexuales. Quizás tú no has tenido la acción, pero se te perdonó eso, porque eso estaba en ti. Es que yo nunca me drogué, nunca usé drogas. No, tú no hiciste la acción, pero el espíritu de pecado ese estaba en ti, estaba en tu familia, se lo ibas a heredar a tus hijos. ¿Sabes de lo que te libró el Señor? A veces queremos comparar el pecado con las malas acciones que tuvimos. Eso no es nada. Las malas acciones que tuvimos no es nada para lo que había en lo espiritual. Los errores que tuvimos, que fallamos, que algunas cosas que hicimos mal, no es nada. Esa era la punta del iceberg. Eran las manifestaciones de todo lo que estaba en tu interior, todo lo que tú eras, todo lo que el pecado había hecho en tu vida. Eso no es nada. Yo nunca he pecado, yo nunca he fallado. No, quizás te ha protegido el Señor y has tenido fuerza para decir no, pero se te han perdonado pecados que estaban allí, que no se habían manifestado, no, pero se te perdonaron. ¿Y cuál era la dádiva del pecado? La muerte, la destitución eterna de Dios, el estar apartado de Dios para toda la eternidad. Cuando vemos eso decimos: Señor, ¿cómo no voy a temerte? ¿Quién me hubiera librado de eso? ¿Quién me podía haber librado de eso? ¿Quién me hubiera dado la esperanza que tengo? ¿Quién pudiera haberme quitado algo que, lo peor del caso, ni siquiera entendía que lo tenía? Yo no tengo pecado de sexuales porque nunca he pecado en eso. Yo no tengo pecado de drogas porque nunca me he drogado. No se ha manifestado. Todo eso se te perdonó. De todo eso te limpió el Señor, aún de lo que no hiciste, pero que estaba allí. Lo que importa no es tanto lo que hicimos, sino la situación en la que estábamos. A veces le damos demasiada importancia a lo que hicimos
y minimizamos a veces lo que hicimos, pero no vemos en dónde estábamos. Sí. Y ese que puede sostener en una mano a los mares, a la tierra, ese que creó, Él hizo la creación en 7 días. ¿Cómo la hizo? ¿Quién sabe? Pero en 7 días la hizo. Esa es la grandeza. Es que eso es simbólico. Eso no es simbólico. Eso así sucedió en la vida real. Porque el Dios del que está hablando David, del que hablan las Escrituras, puede hacer eso y más. Es que no se pudo haber abierto Mar el Rojo. Lo que sucedió es que fue un tsunami. El Dios que tenemos puede hacer eso y más. Él tuvo compasión de nosotros. Vea que es fácil temerle. Qué gran bendición hay para los que le temen al Señor. Amén. Y más que tristeza, da gozo, da alegría. Y entonces es como David dice: canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa. Entonces alaben con decacordio, cántenle cosas nuevas, toquen con destreza, den voces de alegría. ¿Por qué? Porque estamos alegres ante el Señor que nos rescató. Nos da gozo y nos da alegría adorar al que nos rescató, al que nos perdonó. Si construyó los mares, si hizo la tierra en 7 días y toda la creación en 7 días, nos rescata del fango como si nada. Su amor y su misericordia está en cada uno de ustedes. Nunca olviden de que los perdonó, no de sus malas acciones, de todo lo que traíamos y del lugar de donde estábamos. Amén. Es un gozo, es una alegría saber esto. Padre, gracias por haberme sacado de ahí. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, y Él es digno del temor que le tememos. Amén. Vamos a adorarlo como Él se merece, como hombres justos, como hombres perdonados, como hombres con temor al Señor. Dios los bendiga.